todos, espero que me puedan escuchar bien. Buenos días o buenas tardes según donde nos estén escuchando. Mi nombre es Jorman Zavala, soy periodista principal de NB Plus Negocios Verdes y estoy muy emocionado de poder tener esta conversación con ustedes. Les agradezco a nuestros invitados, muchas gracias a Edwin por estar aquí presente con nosotros. Y bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre la regeneración y reforestación de los bosques y toda esta cadena de valor que se puede generar a partir de ello, ¿verdad? Entonces, empecemos. Me gustaría mucho, Edwin, que nos cuentes más o menos en qué consiste tu misión como director de gestión científica de la Fundación Caterpillar para que la gente pueda conocer un poco más de ti. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y gracias por estarnos viendo en este evento. Muchas gracias. Hace 9 años iniciamos con una idea aquí en Colombia, un grupo de investigadores multidisciplinarios donde estaban ingenieros agroforestales, donde estaban biólogos, especialistas en finanzas, para generar una solución que esta región del oriente colombiano, el norte de Sudamérica, estaba necesitando. Básicamente es generar ingresos por la conservación de los ecosistemas naturales. Desde ahí, entonces, este equipo ha venido creciendo y se ha fortalecido. Hoy en día, yo dirijo un área que se llama la gerencia de biodiversidad y, pues, pero he pasado, digamos, por todas las áreas de la fundación. Mi formación es biólogo, trabajo con ecosistemas de esta región de los llanos y hemos consolidado un equipo dentro de la organización multidisciplinario para lograr estos objetivos en cuanto a negocios verdes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Edwin. Y ya tenemos felizmente conectado a Eduardo Piquero. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poco más de la misión que viene haciendo México 2. Muchas gracias, Jorman. Y antes que nada, una disculpa por el retraso. Pues las peleas con Zoom suelen ser frecuentes. Una disculpa. Pues mi nombre es Eduardo Piquero. Yo trabajo para una empresa que se llama México CO2. Somos parte del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Si se ve aquí atrás, aquí está la Ciudad de México, con un poco de contaminación. Y nuestra misión es precisamente esta, es combatir el cambio climático y los efectos nocivos que tiene las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la salud humana, que son muchas, y muchos de nuestros países, y sobre todo la cuenca andina, que es tan importante, sufren también pues lo mismo que sufrimos aquí. Deterioro muy importante de la calidad de vida producto del concentrado de material particulado en la atmósfera. México CO2, como les decía, empresa del grupo de la Bolsa Mexicana, nos dedicamos a la creación de instrumentos financieros que combatan el cambio climático. Trabajamos hace ya un tiempo bastante largo en el mercado de deuda, donde muchos de ustedes habrán escuchado de los bonos verdes. Apoyamos a que las empresas mexicanas puedan emitir bonos verdes y puedan financiarse en el mercado de capitales. Al día de hoy tenemos algo así al equivalente de 4.000 millones de dólares emitidos en el mercado local, la mayoría en moneda, en denominación local. Eso ha apalancado el desarrollo de proyectos de todo tipo de infraestructura, en agricultura, en agua, por supuesto, en generación de energías renovables y en eficiencia energética a lo largo y a lo ancho de todo el país. Nuestra misión como Bolsa Mexicana es impulsar instrumentos de financiamiento locales. Por otro lado, también estamos muy activos en la generación del mercado de carbono mexicano. México es el primer país de América Latina en contar con un sistema de comercio de emisiones. Un sistema de comercio de emisiones es un esquema por el cual las empresas más grandes del país, que más emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, pueden compensar sus emisiones. Ya estamos por el segundo año de operación. Afortunadamente, Edwin también podrá contarnos, Colombia va en ese camino también. México, además, es una federación de estados, entonces tenemos varios estados de la República con algunas soluciones en cambio climático y estamos apoyándolos. Entre ellos conocerán a uno de los más importantes, a Jalisco, que es donde nace el tequila, así que estoy seguro que todos ustedes van a conocer más del mercado de carbono local a través de este producto. Y por otro lado, hay cada vez más empresas que no están en ninguno de estos dos esquemas, pero quieren hacer algo contra el cambio climático y están apoyando proyectos en todo el país. ¿Qué tipos de proyectos?
proyectos de conservación de la naturaleza, se llaman soluciones basadas en la naturaleza, proyectos de captura de metano. México tiene un enorme problema con la generación y la no quema del metano al día de hoy. Y por otro lado, nuestra gran fuente de emisiones, compartimos la misma dolencia con el resto de América Latina, está en el sector de transporte. Estos tres sectores son los que impulsan la generación de reducciones de emisiones y los que están motorizando la inversión. Nuestro rol es el mismo que hacen todas las bolsas, es poner en contacto proyectos que reducen emisiones con compradores que quieren compensar su huella. Y nosotros lo que hacemos es solamente ponerlos en contacto. Este mercado ha crecido mucho durante los últimos años y pues esperamos que siga creciendo. Nuestra actividad no solo termina aquí, sino que apoyamos a varias empresas y varios gobiernos en el resto de América Latina a generar instrumentos, herramientas que permitan compensar emisiones y transitar hacia una economía más baja en carbono. Así que bueno, pues sin más vuelvo contigo, Jorman, no quiero aburrirlos más. No, para nada, muy interesante lo que nos cuenta, sobre todo las soluciones climáticas en la naturaleza, que es lo que nos lleva a esta ponencia. Y en ese margen preguntarles cómo han visto el avance de los proyectos de reforestación específicamente para la generación de este mercado de carbono, cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Tenemos la felicidad de poder contar con exponentes de México y Colombia y nos gustaría que nos dé su perspectiva. A ver, Edwin, si nos puedes acompañar primero respondiendo. Estás Gracias. silenciado. Fundación Catarubén pertenece a una asociación, un gremio en Colombia que se llama Asocarbono. Somos parte de la junta directiva de Asocarbono y desde allí hemos podido ver algunas cosas que pueden responder a esta pregunta. Más o menos 50 afiliados en este momento a empresas que tienen algo que ver con el mercado de carbono en Colombia, organizadas en un gremio donde estamos constantemente entregando información y compartiendo información porque pues este negocio necesita fortalecerse, necesita transmitirse de muy buena manera a la gente para que se entienda, porque todavía existe una muy buena parte de la opinión pública que no conoce de este tema. Pero efectivamente el tema de reforestación comercial se ha ido incentivando a través también de otras líneas de trabajo que tiene el gobierno nacional, no solamente con certificados de carbono, sino también, o con temas de cambio climático, sino también con otros incentivos que tiene el gobierno nacional de Colombia. En este momento, una gran cantidad de áreas en el país, hace unos años fueron mapeadas las hectáreas de Colombia que pueden ser sembradas, que pueden ser reforestadas, y en este momento tenemos, Colombia ya cuenta con un plan un plan nacional forestal que hace este seguimiento. Tomando un poquito el tema de soluciones climáticas basadas en naturaleza, este tema de reforestación se toma más en la implantación, en la regeneración natural o en la implantación de especies nativas, es decir, la restauración un poco de ecosistemas que están un poco degradados. Y esto está tomando una fuerza enorme porque pues mucha gente lo hace en sus predios o muchas empresas también lo hacen en sus predios y en el momento en que se le inyecta el tema del mercado del carbono a esta visión, pues toma una gran fuerza el tema de implantación de especies nativas para la restauración de áreas degradadas en Colombia, que es, digamos, una de las metas del gobierno nacional para volver a tener nuevamente esos ecosistemas que se han perdido por algún tipo de explotación. Entonces, digamos que toma una relevancia importante, no solamente desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado. Tiene una gran relevancia en el país. Así es lo importante el generar interés tanto en el sector público como en el sector privado. Pero antes de ir a este tema, me gustaría escuchar cómo ha evolucionado en cuanto a México todo este tema. Muchas gracias, Jorman. Mira, the name of the game es privados. La verdad es que no podemos movilizar recursos de nuestros gobiernos porque, a ver, están agotados después de la crisis del COVID. Están agotados porque además tienen demandas de educación, salud, tienen que hacer frente a problemas de seguridad. Los gobiernos tienen gastos por todos lados y solamente vamos a esperar que tengamos acción gubernamental en proteger nuestros ecosistemas. Pues la verdad nos vamos a quedar sin ecosistemas, la verdad, siendo bien honestos, la verdad es que no. Aquí me gustaría recalcar esto.
si no creamos el incentivo de mercado para proteger las áreas naturales que nos quedan, las vamos a perder. Crear estos incentivos es algo que Colombia ha hecho muy bien a través del impuesto al carbono y que debería imitar el resto de la región. Aquí el nombre de los negocios son diferentes. No solo es reforestar. Reforestar es volver para atrás, es reforestar aquella zona que estaba forestada y la voy a reforestar. Ahora, ¿qué pasa si quiero tener una explotación comercial? ¿Que acaso eso no vale? ¿Eso no es carbono? Claro que sí es carbono. ¿Acaso no es también carbono conservar las áreas naturales que tenemos? También eso es carbono. El manejo silvopastoril también es carbono. Y ni hablar del arbolado urbano, también eso es carbono. Todas estas diferentes fuentes de reducciones de emisiones que capturan, que remueven CO2 de la atmósfera, son calificables para producir reducciones de emisiones. Todas cada una de ellas, ¿no? La reforestación, la restauración, la conservación, las prácticas silvopastoriles y el arbolado urbano. Y voy a sumar una más, que es la próxima frontera, que es el denominado carbono azul, que son las zonas manglares, ¿no? Los manglares de toda América Latina, o los bajos, o como le digamos en diferentes lugares, donde van los pececitos a tener hijitos, y tienen hijitos y producen muchos peces, como fábricas de peces. Hay en todos nuestros países y capturan una enorme cantidad de carbono. Si no las protegemos, además, son muy vulnerables al cambio climático. Estas son las diferentes fuentes de negocios que vemos en los próximos años, Jorman. ¿Qué barreras tenemos? La principal barrera de toda la región, y especialmente en México, es la tenencia de la tierra. Si la tenencia de la tierra está tan atomizada y tenemos que negociar por cada uno de estos proyectos, en México tenemos un sistema de propiedad que se llama ejidal, que es un sistema de propiedad colectivo donde los dueños de la tierra son varios individuos dentro de, no sé, vamos a suponer 2,000 hectáreas. Entonces tienes que convencer a todos ellos, tienes que ir a una audiencia, a veces no hablan español, entonces las barreras son muy grandes. Eso es menos complejo en algunos países de Sudamérica, como Colombia. Otra vez hago la referencia a Colombia, pero también sucede lo mismo, por ejemplo, en el Ecuador o en Perú o incluso en Brasil. Por otro lado, otra de las barreras es la ausencia de información. A estos dueños de las tierras no les llega la información de a cuánto pueden vender su carbono, incluso que el mercado existe. Entonces ahí tenemos otra barrera que tenemos que salvar y solamente la vamos a salvar entre privados. Y por último, la gran barrera, la más importante de todas, es la ausencia de capacidades. Si tú quieres llevar un proyecto al mercado de carbono, hace falta un nivel de capacitación que no está en nuestros países, o muy poquito en nuestros países, muy poquito. Por eso este es un área de creación de riqueza muy importante, es un área de creación de empresas muy importantes. Aliento a todos los jóvenes que estén en la audiencia a estudiar para volverse expertos en registrar proyectos en mercados voluntarios, porque se van a cansar de hacerlos. Estamos apenas comenzando la segunda ola del mercado de carbono. Se van a cansar de hacer proyectos porque necesitamos mucho este tipo de perfiles profesionales en toda la región. Perdón, otra vez que me extendí, Jorman. No, para nada, todo genial. Mencionabas muchos temas. Uno que destaco es el manejo de proyectos con comunidades. Conversé ya con Edwin para una nota que hicimos en Negocios Verdes sobre que esto era una dificultad bastante presente, sobre todo por esta atomización de las tierras que Eduardo mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo lo han manejado en Colombia, verdad? ¿Cómo se puede manejar esto para tener un mejor manejo de proyectos de carbono? Eduardo, me parece súper el resumen de retos que hay dentro de los proyectos de carbono. Y pues de manera, digamos, muy humilde te cuento que pues hemos venido superando cada uno de ellos, por lo menos en esta región. Porque ese trabajo con comunidades, con predios atomizados, es difícil de trabajar. Pero nuevamente un consejo para la gente que está emprendiendo y que quiere generar proyectos de carbono, pero se encuentra con esa realidad de predios atomizados, de la propiedad de los terrenos un poco difusa, es buscar apoyo en los entes certificadores. El ente certificador, el que pone el sello para obtener los certificados de carbono, para que estos proyectos verdaderamente tengan un realce, juega un papel muy importante porque uno va a las comunidades y esas comunidades están haciendo la tarea.
Es decir, están conservando sus ecosistemas, están generando acciones de conservación. Lo único que les hace falta es, pues, un poco incrementar de manera sistemática esas tareas, pero además hacerles monitoreo. Y en ese sentido, en Colombia hemos contado con la gran fortuna de tener unas certificadoras locales. Normalmente, uno cuando habla de certificación piensa de manera internacional en buscar la mejor certificadora, la más nombrada, la que tenga más tiempo, la que lleve más años en esto, pero tiene uno que hacer un poco de balance con la necesidad urgente de la comunidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso específico de la atomización de las tierras, es encontrar el apoyo en el ente certificador que entienda la situación local de cada una de las regiones. Por ejemplo, aquí en esta región, que son, estamos hablando de la mitad de Colombia casi, los predios son así, la propiedad de la tierra es así, tiene una gran cantidad de problemas. Entonces, empezar a hacer todo el trabajo técnico, una serie de trabajos académicos, de construcción durante estos años, para poderle decir a un certificador, mira, esta es la realidad y poco va a cambiar en los siguientes gobiernos, por tanto, tenemos que trabajar con esa realidad y que ese ente certificador diga, está bien, vamos a revisar el tema de la tenencia de la tierra, pongamos estas nuevas líneas de trabajo, aceptemos esta forma en la cual la gente es propietaria de la tierra. Fue, digamos, una de las cosas más chéveres que hemos tenido aquí en Colombia para el trabajo, para el desarrollo de los proyectos de carbono. Eso por un lado, es decir, de la mano del certificador, de la mano de los protocolos, de los programas de certificación y de las metodologías. Y por otro lado, es la creación de metodologías nuevas. Es decir, si usted es un emprendedor que quiere montar un proyecto de carbono y se encuentra con una realidad que lo limita, ese límite se lo pone a un documento que se llama metodología de certificación. Si usted habla con el certificador, se pone de acuerdo con una gran cantidad de entidades, como se hizo desde Catarubén, para poder crear una metodología que se acople a esa forma de cuantificación de emisiones y logre encontrar la posibilidad de hacer certificados de carbono, como por ejemplo el ejemplo que pones, Eduardo, de bonos azules, de certificados azules, de carbono azul. Nosotros lo logramos el año pasado de la mano de USAID, de la mano de Proclima, que ahora es Biocarbon Registry, para crear una metodología que cuantificara las emisiones por cada hectárea de humedal, no de zona costera, que eso ya está establecido por BERRA, sino por humedal continental, es decir, humedales que están dentro del país, que no limitan con zona costera, por cada hectárea de tierra que se evita transformar. Pues eso fue, digamos, una de las cosas más importantes que hemos encontrado para poder trabajar con los entes certificadores. Es decir, en este momento existe una metodología que fue creada para certificar unos ecosistemas que hasta hace poco no se habían contemplado como importantes en la reducción de emisiones. Y es que la frontera agrícola en cuanto a arroz y palma de aceite está avanzando muchísimo en esta área. Si no le deteníamos de esa manera con proyectos de carbono, la gente lo que hacía es seguir arrendando o alquilando sus predios para sembrar esto y transformar y liberar entre 40 y 70 toneladas de dióxido de carbono que tienen esos suelos de los humedales guardados. Entonces, la respuesta a muchos de esos retos, Eduardo, es ir de la mano, muy de la mano, y Jorman allá en Perú, con los certificadores. Poner también a los certificadores contra la pared y decirles, oiga, tenemos un reto a 2030 que tiene que cumplirse y que los gobiernos tienen que cumplir. Si seguimos como estamos desde el punto de vista de la certificación, no vamos a llegar a cumplir con esos retos que se tienen. Pero además de eso, no solamente por el reto, sino también vamos a olvidar a esas comunidades y a esas regiones y a esos ecosistemas y a esas formas de trabajo con carbono
que no están reconocidas en este momento y que son muy importantes. Definitivamente, mencionabas mucho los retos, pero también algo importante que mencionan muchos expertos es ver esta oportunidad en el desastre, ¿verdad? Y es que la mayoría de países industrializados tienen unas emisiones muy altas de CO2 y a su vez está en alta creciente todo este mercado de la compensación de carbono y tenemos la oportunidad en Latinoamérica, en México, Colombia, Perú, de poder solventar esta necesidad de compensación de carbono mediante proyectos que puedan realmente brindar esta solución y a la vez generar negocios paralelos. Pero lo importante sería encontrar la certificación adecuada que te pueda dar. Y Eduardo no me dejará mentir en cuanto a que el interés de mercado por los proyectos certificados suele ser mayor que los proyectos que no están certificados. Pero me gustaría, Edwin, que me contaras, digamos, cuál es el proceso de certificación, porque mira, supongamos que yo soy un emprendedor, tengo mi predio, ¿qué puedo hacer para llegar a esta certificación, no? Bueno, hay un, digamos, un consejo también para todos aquellos emprendedores que están en este momento en los países donde está creciendo esto. Una de las directrices de Azocarbono es genere las facilidades. Hasta hace un tiempo, no sé si recuerdas, Eduardo, era como un secreto de Estado cómo hacer un proyecto de carbono y eso limitaba muchísimo a muchos emprendedores generar estos temas. Nosotros hemos encontrado uno de los tantos nichos y es encontrar personas que ya traigan una conciencia de conservación. Es un reto enorme, porque puede que exista en un estado alguien que haga ejercicios de conservación con 1000 hectáreas o con 500 hectáreas, pero puede existir también en un estado al otro extremo del país otro propietario con otro proyecto similar. Si ese propietario en la esquina izquierda del país no le da, digamos, viabilidad financiera para generar un proyecto de carbono, pues él no lo hace, no hace nada. Y si al otro es que, pero si unimos a esos multi predios, llamémoslo así, muchos predios alrededor de muchas, ubicados en diferentes áreas geográficas, y buscamos la manera, de la mano obviamente del certificador, de encontrar la posibilidad de unirlos en proyectos agrupados, pues tendríamos un proyecto de carbono. Lo más importante que hemos descubierto nosotros, sobre todo en el norte de Sudamérica, es eso, es que rinda un resultado lo más pronto posible. La gente se cansa de esperar 5 años para obtener un certificado de carbono. Entonces, paso número 1, encuentre personas que ya tengan la experiencia de realizar acciones de conservación. Paso número 2, hágalo rápido. Genérelo de manera muy rápida el proceso de certificación, porque como ya encontraste acciones, simplemente es hacer un poco de movimiento para que la gente sistematice esas acciones en sus predios, en sus fincas, en su tierra, y luego monitoree todas esas acciones a través del tiempo. Y ojo, porque estas 2 décadas de este siglo, la gente, no solo la gente, sino los gobiernos, tanto locales, regionales y nacionales, tienen muchísimos proyectos ambientales. Les han dado árboles a la gente, les han dado adecuaciones en sus predios, les prestan asesorías y capacitaciones. Es decir, que hay un nicho, una gran oferta de personas que están haciendo ya cosas, que solo falta darles o encauzarlas y llevarlas hacia temas de proyectos de carbono y ya ellos podrán entender rápidamente. Entonces, segundo paso, reúna todas esas experiencias y llévelas a la certificación. Tercero, monitoree. Monitoree para que la gente, después de que vea que la cosa funcionó, que sepa qué es un certificado de carbono, que lo vea en sus manos, revise su documento y diga, esto es una tonelada de dióxido de carbono. O sea, tengo en mis manos un certificado que equivale a... En ese momento la gente dice, ok, ¿cómo hago para que el próximo año o la próxima verificación o dentro de 3 años yo pueda tener mayores resultados? Sencillo. Incremente estas acciones, incremente estas otras acciones y siga con el proyecto, manténgase, capacítese,
siembre más árboles, restaure más áreas, cuide esas áreas naturales que tiene ahí. Entonces, digamos que son pasos muy sencillos para los que arrancan a hacer proyectos en esta línea. Es decir, reúnan a su comunidad, vean cuáles son esos propietarios más pilos que tienen esas acciones y comiencen con ellos. Así es. Y en el caso de México, ¿cuáles han sido los proyectos que más interés han tenido y cómo han logrado esta certificación, ¿no? Gracias, Jorman. ¿Qué tipo de proyectos? Siempre los proyectos de manejo forestal mejorado son los que se llevan la mayor cantidad de número de proyectos registrados hoy en el mercado de carbono. Muy importante comentarles a todos. El proyecto que no se registra, el que no se valida, el que no se verifica las reducciones de emisiones, no existe. Todos los días recibimos una llamada diciendo, pues fíjese que yo tengo 4 árboles acá que tengo de ciruelas. Pues lo siento, señor, pues eso no es carbono. O sea, si usted no lo registra, si usted no pasó por todo este proceso que comentaba recién Edwin, pues ni modo, eso no es carbono. Lo que no está en un registro que se pueda transaccionar, no existe. No existe. Si usted quiere vender sus reducciones de emisiones sin pasar por este proceso, pues buena suerte, porque ya el comprador ya sabe que usted, pues, no, pues por ahí no va, ¿no? Y en América Latina somos todos campeones en mercados informales. Nos encanta la informalidad. Tenemos una pasión por hacer las cosas por fuera, siempre. Bueno, pues en este mercado, adivinen qué, pues no va a poder ser. Acá esa no es la opción. Si uno no está dentro de un estándar, si ese estándar no te registró, no te validó, te verificó, pues no existe tu proyecto. Entonces, paso 1, como decía Edwin, llamar al que sabe y preguntarle, ¿cómo hago para que mi proyecto esté ya certificado y pueda vender mi carbono? Y tendré que pasar por un montón de pasos antes, tendré que hacer un montón de cosas antes, y para eso hace falta ayuda profesional. No lo puede hacer cualquiera en su casa sentado jugando al hacer un proyecto de carbono. Eso no se puede hacer. Hay que ser pragmático, hay que ir con gente que sepa, hay que aceptar algunas reglas del mercado. El mercado ya tiene precios y por más que uno quiera vender a $50, ese no es un valor de mercado y no está hoy ningún proyecto capacitado para hacerlo, especialmente un proyecto que ni siquiera se registró. Tal vez hace falta siempre la flexibilidad del lado del desarrollador de proyecto de tal vez aceptar una reducción en el precio con tal que te lleven al mercado. Ojo, que no hay nada peor en la vida que tener algo que no puedas vender. Nada peor, nada peor. Es como tener el Ford A, el primer coche del mundo, y tenerlo sentado en tu garage y lo quieras vender. No, pues no tiene precio. Acá trabajamos en la bolsa. Las cosas que no tienen precio no se pueden vender. Entonces, 1, si no estás registrado, no existe. 2, si no accedes a las condiciones de mercado, tampoco vas a poder prosperar. Y acá una reflexión adicional. Esta es la segunda ola del mercado de carbono. Durante 2006, 7, 8 hasta el 12 tuvimos una primera ola. En esa primera ola los proyectos que iban en la delantera eran los de energía, los de captura de gases, los gases refrigerantes. El 80% de esos proyectos estaban en Asia. Esta nueva ola se dedica a proyectos que estén en actividades relacionadas con la naturaleza, conservación, reforestación, arbolado urbano, como comentaba, y acá tenemos que hacer lo que decía Maradona. No se nos puede escapar la tortuga. Esta vez no se nos puede escapar la tortuga. Es la oportunidad para toda América Latina hacer proyectos y llegar al mercado. Y eso va a requerir, 1, flexibilidad. 2, requiere tiempos más acortados para hacer proyectos, mucho profesionalismo. Ahora estamos llamados a ser exigentes con nosotros mismos y dejar este amor por la informalidad que tenemos y llevar al mercado rápido estos proyectos, porque si no vamos a perder esta gigantesca riqueza natural que nosotros sí podemos ofrecer al mercado y ningún otro continente puede. El nuevo mundo es mucho más rico en carbono, en soluciones basadas en la naturaleza, que Asia, que África, ni hablar que Europa. Entonces, todas las Américas, del norte a sur, tenemos mucho que ofrecer en este mercado, ni hablar del pulmón del planeta Tierra y en América del Sur. Entonces,
Si uno está en México, voy a hablar solamente de México ahora, ¿cuál es tu camino? Ya hay un protocolo forestal del estado de California que aplica para México, homologado por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Secretaría de Recursos Naturales de México, del Medio Ambiente, que se llama Semarnat. Puedes hacer ahí un protocolo rápido, barato y sin muchos problemas. Lo puedes hacer en español. Ojo, que era otro de los problemas. Antes había que hablar inglés porque era la lengua del mercado de carbono. Hoy ya lo podemos hacer en español. Lo podemos hacer mucho más rápido y barato. Entonces, ¿cuál sería tu primer paso si estás en México y quieres hacer un proyecto de carbono? Contactar a los consultores que te puedan llevar a ese mercado. Y lo puedes hacer muy fácil con una búsqueda en Google. Y no voy a dar más detalles. Vuelvo contigo, Jorman. Sí, y lo súper importante también es encontrar una forma de poder ofrecer estos proyectos, porque ya, bueno, tengo mi predio, lo certifico, logro todo el proceso, pero ¿cómo consigo llegar a alguien que me lo pueda comprar, verdad? En este caso me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo ha sido, cuál es la importancia de ser parte de la Bolsa de Valores de México para poder lograr este tipo de financiamiento o para poder llegar a otro tipo de mercado, ¿no? Mira, hoy el mercado está lo que se llama en la jerga corto. Corto en el sentido que tienes mucha más demanda que oferta. Si tú vieras todos los proyectos que México hizo a lo largo de los años en el mercado de carbono, tendríamos cerca de casi 300 proyectos de diferentes tipos. De esos 300, aproximadamente el 90% hoy están dormidos, o sea que no producen reducciones de emisiones porque no tenían un comprador, entonces se les fue el avión, como decimos aquí, y ya no tienen capacidad de llegar al mercado, ¿no? Pues se les fue el avión, ya no registraron, no siguieron su monitoreo central, la palabra monitoreo, como decía Edwin, y se les fue el avión, pues perdieron la capacidad de llegar al mercado. Tenemos una enorme cantidad, más o menos unos 80, 100 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que llegaron al mercado durante los últimos 12 meses. Pero estos proyectos son sobre todo de manejo forestal mejorado. No tenemos ningún subrayo, ningún proyecto en manglar todavía en México vendiendo carbono. Lo que sí tenemos es mucho ruido de mercado, de compradores, tocándole la puerta a los ejidos, diciéndole, ay, señor, usted tiene manglar, ah, bueno, buenísimo, fírmeme aquí, yo lo llevo al mercado de carbono. Sí, eso sí lo tenemos y tenemos a precios ahí que no sabemos si son precios reales o no. Si tú eres un ejido, si estás sentado sobre un montón de árboles, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, uno, informarte muy bien, pedir información de mercado a agentes del mercado. Aquí en la Bolsa, pues México CO2 se dedica a promover este tipo de información como parte de nuestro servicio al mercado, entender cuáles son los precios reales y sobre todo tener la cultura de mercado, la cultura financiera que otra vez tanto nos falta en América Latina para entender que si el precio es 10, pues estoy diciendo un precio al azar, si el precio es 10 y tú lo quieres vender de manera anticipada, te van a castigar tu precio siempre. Es como que plantes maíz y quieras vender el maíz al otro día. No te van a pagar 10 pesos, te van a pagar 2 pesos, porque no saben si el maíz va a nacer o no va a nacer, si vas a tener 7 toneladas o 1 tonelada. No lo sabes. Eso en algunos países hay un poco más de cultura entendiendo estos conceptos, en otros no tanto. En el mercado de carbono funciona exactamente igual. Si tú vas a querer vender tus reducciones de emisiones de manera anticipada, pues vas a tener que aceptar una tasa de descuento que cuanto más atrás estés en el proyecto, más alta va a ser. Fundamental para complementar, y ya con esto cierro, Jorman. Otra vez, informarte, irte con gente que conozca el mercado, con gente que te pueda llevar al mercado. Este mismo consultor que te puede llevar al mercado, que puede conseguir los compradores para tus reducciones de emisiones. ¿Cuál sería lo mejor de lo mejor? De lo mejor que podría hacer cualquier comprador, o mejor dicho, cualquier vendedor, hacer una subasta, una solicitud de propuestas, es decir, oigan, pues fíjense, yo tengo 5,000 hectáreas, estoy otra vez, ojalá fueran 5,000 hectáreas, y de bosques subtropicales, ¿quién me ofrece más? Y hacer un documento de llamado a propuestas y mandárselo a potenciales compradores, esperar un plazo razonable y sentarse con el mejor postor. Hacer una subasta es tan antiguo como el Imperio Romano. Es tan antiguo como levantar la mano. Los incas hacían subastas. Fíjense si no tenemos capacidad para hacerlo. Pues por supuesto que sí. Entonces, a través de métodos muy simples,
de mercado, el mercado está hecho para esto, uno puede maximizar los beneficios a la vez de asegurarse el ingreso a mercados de carbono. En efecto. Y en el caso de Colombia, ¿cómo se puede lograr acceder a este mercado, ¿no? ¿Cómo trabajan desde Fundación Catarrube para lograrlo? Bueno, nosotros contamos con la gran fortuna de que en el año 2017, 16 y 17, se generaron en Colombia herramientas para un mercado interno que se conoce como el mercado del impuesto al carbono. En Colombia, por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite de las empresas de transporte y los que consumen combustibles, eh, hoy en día se paga a la entidad que recibe los impuestos a nivel nacional, que se llama DIAN, en 18.600 pesos. Eso es más o menos como $3.50 aproximado. Entonces, existe un mercado interno que ya de por sí, antes de empezar a crear los proyectos, generaron esa demanda. Sin embargo, es muy importante lo que dice Eduardo de conseguirse un muy buen cliente. No cualquiera puede ser cliente, sobre todo para proyectos de soluciones climáticas basadas en la naturaleza. Y Fundación Catarubén lo que ha hecho y otras empresas en Colombia es, más allá de conseguir clientes, conseguir aliados. Es decir, alguien que te dé más que la compra de un certificado de carbono y ya. Es alguien que incluya tu proyecto le dé como una continuidad a la utilidad de ese certificado de carbono. ¿Por qué? Tú encuentras una comunidad que hace conservación de humedales, que fue lo que nosotros hicimos. Encontramos gente que cuidaba los humedales, certificamos eso y luego fuimos a vender los bonos de carbono de estas áreas y dijimos, oye, pues espera un momentico porque tenemos que darle un sentido a esa cadena que va siguiendo esa acción de conservación. Si alguien cuida el agua, pues debe ir direccionado para alguien que necesite, por ejemplo, el tema del cuidado del agua, por decirlo de alguna manera. Entonces encontramos en los clientes, en los clientes, gente que fuera más allá de un cliente, un aliado comercial que le diera continuidad a ese legado, porque la gente estaba sudando durante muchos años para entregar ese certificado de carbono y esa entidad tenía que recibirla y no solamente para pagar su impuesto y quedar bien con el gobierno, sino también para darle una continuidad a ese legado. Entonces encontramos ese tipo de mercado que afortunadamente, como les cuento, pues Colombia tiene muy bien desarrollado el tema del impuesto al carbono y entonces existe la demanda interna. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Hace un tiempo construimos una plataforma que ya está, en este momento está en evaluación, en beta, que se llama Compensave, Compensave, se escribe con V, y .co, y en este momento estamos haciendo presencia en 22 países, sobre todo no solamente porque pues esta ola, como dice Eduardo, pues va en algún momento a tener una caída, sino preparándonos desde ya para que si en 10 años o en 15 años empieza a caer, desde ya podamos empezar a subir a otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? No solo las empresas, sino empezar a crear una conciencia en el individuo, es decir, en la persona. Si yo asisto al concierto de Shakira en España, en no sé qué, y tengo la posibilidad, en el momento en que compre mi ticket, de poder compensar mi huella de carbono, pues sería una cosa muy importante. Obvio, eso está en una versión muy inicial, pero tenemos esas dos líneas, la venta de certificados de carbono en el mercado colombiano del impuesto al carbono y la venta de certificados de carbono en el mercado voluntario internacional, que también ya pues, hemos tenido algunas pruebas de precios, subir, bajar, ver un poco, probar esos temas, hacer un estudio, ir tomando notas. En esto hay gente pues preparada para ir tomando esas notas en estos temas. Así es, y algo que destaco mucho en esta conversación es que, digamos, lo importante es conseguir un cliente que pueda financiar este tipo de proyectos, ¿no? Porque
digamos, yo como persona natural también podría comprar algunos certificados de carbono, algunos compensación, ¿no? De una forma, y a menos que yo sea Elon Musk, pues yo no voy a poder comprar millones de certificados. Entonces, encontrar al cliente es súper fundamental realmente llegar a este tipo de proyectos. Yo quisiera que me puedan brindar algunas expectativas de cómo creen que puede evolucionar el mercado de carbono en los siguientes años. Eduardo, por ejemplo, mencionabas mucho de la segunda ola de carbono, ¿no? ¿Cómo se puede concretizar esto en ofertas más ya duras y que realmente puedan ser más atractivas, ¿no? Bueno, perfecto. Pues vamos hacia un mercado irreversible, Jorman. La primera ola fue reversible y la demanda se cayó. En un momento la demanda se cayó y todos los proyectos de toda América Latina se quedaron sin comprador, casi todos. Pues alguna que otra transacción y hacían noticia de las transacciones. Uy, fíjense que la aerolínea LATAM compró tantos en Perú. Uy, híjole, pues fíjense qué padre, qué bueno. 4 o 5 dólares y nos parecía un superprecio. Después comenzó otra vez el Banco Mundial buscando proyectos y pues se fue encendiendo ya no tanto poco a poco, sino bastante ruda. Fue el comienzo de la segunda hora que a diferencia de la primera está motorizado por otro tipo de mercado. El primer mercado estaba motorizado por la demanda de las empresas en países industrializados que necesitaban compensar sus emisiones. Esta segunda demanda está motorizado, uno, por algo que se llama el mercado voluntario de carbono. Empresas que voluntariamente van a compensar sus emisiones y tienen metas autoimpuestas al 2030, 2050 o el año que sea. Ese universo es de todo tipo de empresas. Te puedes encontrar empresas que fabrican coches, aerolíneas, bancos, petroleras, mineras, por supuesto, y de varios lugares del planeta, muchas de América Latina. Esas metas autoimpuestas, me animo a decir que tienen incluso más rigurosidad a veces que las impuestas por la ley, porque quien está ahí mirando que efectivamente se esté cumpliendo es el inversionista. El inversionista como un fondo de pensiones, ahora tan discutido en Chile, el sistema, también discutido en el Perú, por cierto, sobre cómo impactan el mercado de capitales, las empresas aseguradoras, los fondos privados de inversión, inversionistas individuales también que reclaman información a la empresa. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque son tontos? No, porque una empresa que compensa sus emisiones y que tiene una estrategia para combatir el cambio climático es una empresa más valiosa para sus inversionistas. De ahora para siempre. Esto es como el gobierno corporativo o la corrupción. Si no tienes una política anticorrupción, tu empresa, híjole, pues yo no sé si invertir ahí. Lo mismo pasa con el cambio climático. Si tu empresa no tiene una política contra el cambio climático, híjole, no sé, fíjate que ahí ya tengo mis resquemores. Ese mercado voluntario grandote además está acompañado por varios mercados nacionales. Mucho habló Edwin del mercado colombiano, donde las empresas están obligadas a pagar un impuesto y pueden pagar el impuesto con reducciones de emisiones. México tiene un sistema de comercio de emisiones donde las 70 empresas más grandes están obligadas a reducirlas, entre ellas todo el sector industrial y todo el sector de energía del país. Varios otros países en América Latina tienen otros esquemas. Chile tiene un impuesto al carbono. El Perú discutió durante la última parte del gobierno de Vizcarra un impuesto al carbono, hubo ciertas idas y vueltas. Brasil debate mucho a nivel de los estados qué hacer. La Argentina tiene un impuesto al carbono, pero pues un poco híbrido, que no se puede pagar con reducciones de emisiones. Ojalá se mejore en alguna reforma fiscal más adelante. En América Central tienes algunas cosas, Costa Rica, por supuesto, muy avanzado, Panamá discutiendo qué herramienta de impuesto al carbono va a tener, la República Dominicana también, y ese es el mapa completo de toda la región. Pero hay todavía otro mercado más abajo de eso, que es el de los mercados subnacionales. Y ahí México pinta pues bastante bien. Ahí tenemos ya 10 estados de toda la República Mexicana con esquemas de compensación de emisiones ya desarrollados o por desarrollarse. Entonces tienes estados, sobre todo la frontera norte de México, en Baja California, Tamaulipas, que ya tienen impuestos al carbono. Nuevo León, donde está Monterrey, uno de los dos motores del país, también está discutiendo qué hacer. Jalisco, como les decía, donde viene el tequila, pues también ya con un impuesto al carbono. Querétaro, que es como la mini China de México, que crece el 14% de anual, cuando el país que es el 2%, bueno, ellos también ya tienen un impuesto al carbono y demás.
¿A dónde va a ir el mercado? Vamos a tener más mercados parecidos a estos, a los pequeños que yo estaba comentándoles. Vamos a tener, sin lugar a dudas, todos los países de la región con algún tipo de o impuesto al carbono o sistemas de comercio de emisiones, sin excepciones. Y luego, a ver, el truco está en esto, piensen en esto. Si todos tenemos mercados nacionales, ¿cómo se van a conectar? ¿Qué pasa si yo le quiero vender a Edwin reducciones de emisiones mexicanas? ¿Cómo se van a descontar de México y se van a transferir a Colombia? Toda esta discusión se llama la discusión bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Un poco técnico todo esto, pero está en negociaciones, muy lento, por lo tanto las conexiones entre países yo las veo más difíciles. Lo que veo mucho más fácil en el corto plazo son los mercados nacionales y luego ver cómo eventualmente se van a poder conectar. Acá la Alianza del Pacífico, por supuesto, tiene mucho que hacer, tenemos sinergias naturales. El resto de América Latina, no México, son productores de commodities muy importantes, por lo tanto van a tener una integración vertical con sus compradores en países desarrollados, pero México es una economía industrial. México, a diferencia del resto, vendemos cosas hechas de energía. Coches, maquinarias, lavadoras, teles, lo que sea. Y nuestro cliente está aquí, fíjense, por acá, cruzando el río, está aquí cruzando el río. Entonces, nuestra integración es un poco diferente al resto de la América Latina. Entonces, si tú tienes un proyecto en México, tu comprador está en Estados Unidos o México. Adelante. Y en el caso de Colombia, ¿cómo se puede facilitar eso? ¿Cómo se ve la expectativa a los próximos años? ¿No? Porque está un poco complicado, como decía Eduardo, la conexión entre países y el poder tener certificados que puedan trascender a estas barreras geográficas. Bueno, particularmente los proyectos de Fundación Catarubén tienen en este momento una gran demanda. Nos hemos concentrado, bueno, Colombia tiene una gran cantidad de proyectos de carbono que en este momento suplen más o menos la mitad de la demanda que existe real por parte del impuesto al carbono. Es decir, si todas las empresas que están obligadas a pagar el impuesto al carbono quisieran no pagarle a la DIAN, sino pagar su impuesto con remociones o con emisiones evitadas, no alcanzaría la oferta de certificados de carbono. Llegamos a la mitad, la oferta llega a la mitad de la demanda. Entonces digamos que el panorama es un poco bueno, sin embargo, pues eso es cuestión de tiempo para que se vaya colmatando. Por eso nos concentramos en en certificados de carbono poco distintos, porque pues aquí, por ejemplo, las hidroeléctricas generan certificados de carbono, los parques solares, todos los temas de energéticos, los rellenos sanitarios también están muy bien perfilados para generar este tema de certificados de carbono por, digamos, quemar el metano y las emisiones. Pero las soluciones climáticas basadas en naturaleza, pues, tendrían como ese plus. Y afortunadamente, yo creo que esto también se repite mucho como en México, no tanto como en México, pero sí más o menos. Colombia es como un puente de empresas a nivel Sudamérica. Entonces, por ejemplo, LATAM, que es nuestro cliente en este momento más grande, pues tiene operaciones también en muchos otros países. Y aunque los certificados de carbono que están usando hoy en día sean para el impuesto al carbono de la operación en Colombia, ya en este momento, viendo, digamos, las posibilidades de de seguir trabajando con nosotros o con los proyectos colombianos, llevar fuera esos certificados, no tanto los que se puedan utilizar para el impuesto al carbono, sino los que normalmente se denominan bonos de carbono voluntarios. Hay una cosa ahí en la reglamentación colombiana y es que máximo se permite para recibir un certificado de carbono y que sea viable para la no causación del impuesto, máximo se permite hasta 5 años de vintage, es decir, que haya sido generado por acciones de conservación o de remoción 5 años hacia atrás. Los que son anteriores a esas fechas no se pueden comercializar en este mercado y toman, digamos, una denominación de
certificados de carbono voluntarios, es decir, pueden salir de las cuentas del país, porque en este momento esa discusión que habla Eduardo todavía pues tampoco en Colombia tiene como esos efectos, y empresas como LATAM, que tienen operaciones en otros países, empiezan ya a ver esta posibilidad. Ahora, pues va a haber un momento en el cual obviamente se colmate esa demanda, por tanto incursionamos en la generación de certificados de biodiversidad, que es una cosa completamente nueva y diferente, apoyados un poco por los certificadores locales que empezaron a crear estándares de certificación de biodiversidad. Es decir, algo así como lo que sucede en Australia ya en este momento, y es, tú tienes una finca, te reúnes con tus vecinos, arman un gran proyecto, monitorean o establecen una línea base de biodiversidad, y luego, después de una serie de acciones, vuelven a hacer monitoreos y encuentran unas ganancias en cuanto a temas de biodiversidad. Y esa adicionalidad, esas cosas adicionales que hiciste y esos resultados adicionales que obtuviste son premiados con certificados de biodiversidad que, de acuerdo a una demanda que exista en algunas empresas que tienen un efecto contrario, es decir, que lo que hacen es sus actividades económicas generan un impacto fuerte en la pérdida de biodiversidad, pues se hace la comercialización. Entonces, en Colombia estamos incursionando en eso, un poco adelantándonos a suplir con algunas incógnitas que tienen algunos dueños de tierra en el país para generar más allá del carbono otros ingresos adicionales económicos a estas familias. Entonces, pues vamos con eso. Y por eso nuestra estrategia en este momento se denomina biodiversidad, carbono y agua. Agua por el tema de haber consolidado la metodología de certificación de reducción de emisiones en ecosistemas de humedales al interior del país o al interior del continente, o continentales como se llama. Esa es como, digamos, una estrategia que tendría ya desde el punto de vista de nosotros como acompañamiento a estas comunidades, para mantener un mercado de soluciones basadas en la naturaleza un poco dinámico, que se vaya adaptando a las diferentes cosas que vayan surgiendo, porque pues nadie sabe qué va a pasar en unos años con temas de carbono, qué legislación se vaya a tomar, qué negociaciones se vayan a generar entre países y este tipo de cosas. Y rescato mucho el poder hablar de la demanda de estos proyectos. Me gustaría saber, así en palabras cortas, ¿es suficiente esta compensación voluntaria o se debe, digamos, focalizar un poco más los impuestos de carbonos, no tanto solo a las grandes empresas, sino llegar un poco más allá? Eduardo. Híjole, pues a ver, como tengo que ser muy políticamente correcto para responderte. Si tú tienes hoy un proyecto de carbono, vas a tener filas y filas y filas por cuadras y cuadras de gente que te va a querer comprar. Hoy sí. ¿Por qué te va a querer comprar? Primero, la gran mayoría de esos virtuales compradores van a estar en el mercado voluntario de carbono, y otra sección importante van a ser compradores locales para pagar su impuesto al carbono o para entrar dentro del sistema de comercio de emisiones. Como mencionaba, sí hay varios impuestos al carbono. Muchos estudios, entre ellos varios de la CEPAL, mencionan que los valores de estos impuestos al carbono no son lo suficientemente altos para reflejar el impacto tan negativo que producen en nuestra atmósfera. Pero de todas maneras, si alguno de todos los que están escuchando es economista, acuérdense que para modificar una anomalía de mercado, un error de mercado, puedes ajustar esa variable por precio, o sea, por el impuesto al carbono. Si emitir a la atmósfera te cuesta tanto que no lo puedes pagar, pues vas a dejar de hacerlo. Eso se llama ajustar por precio. La otra variable siempre fue una que no tenemos que olvidarnos, que es ajustar por cantidad. Eso es un sistema de comercio de emisiones, donde hay una cierta cantidad de emisiones en un país y no se puede emitir 100 más 1. No se puede. Entonces, hay cierta cantidad de permisos para emitir al país.
Las empresas pueden intercambiar entre sí estos permisos de emisiones y a medida que pasa el tiempo van bajando. Como van bajando, las emisiones van bajando. Y no hay que olvidarse de algo. El impuesto al carbono no tiene que ser un impuesto para recaudar dinero. El impuesto al carbono tiene que existir para bajar las emisiones del país o del lugar donde esté el impuesto, el estado, la región, la provincia, el departamento. Si no cumple con esa prerrogativa, no es un impuesto ambiental. Por lo tanto, tenemos que ser bien inteligentes en el mundo ambiental. Por un lado, si tenemos un impuesto al carbono que permita pagarse con reducciones de emisiones. Ese no es el caso hoy en Chile, si bien se está planificando la reforma, o en Argentina, donde es un impuesto meramente recaudatorio y va a parar a las arcas del gobierno, entre otras cosas, para repavimentar carreteras. Fíjense, o sea, con el impuesto al carbono queremos hacer más carreteras. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que está mal? En México también nos pasa algo parecido. Ojo, también tenemos un impuesto al carbono cuyo destino es desconocido, porque se mezcla con el resto de los recursos federales. Por otro lado, un sistema de comercio de emisiones te garantiza que vas a llegar a reducir emisiones. Un llamado cap and trade o sistema de comercio de emisiones. Por lo tanto, mi recomendación para cualquier país es que tu solución sea un impuesto o sea un sistema de comercio de emisiones, permita el comercio de emisiones, permita el comercio de reducciones de emisiones, porque ahí lo que vas a generar es, uno, reducciones de emisiones y dos, que se pueda reducir de la forma más barata posible. No hay que olvidarnos que somos países en vías de desarrollo, que tenemos que reducir y tenemos muchas eficiencias para poder hacerlo. Siendo honesto, un sistema de comercio de emisiones es mucho más eficiente para reducir que un impuesto al carbono. Colombia está a punto ya de lanzar uno y el otro, va a tener los dos, hay que ver cómo se van a llevar entre sí, pero bueno, ahora vienen las elecciones y demás, seguramente va a tardar un tiempo. México ya los tiene, Chile tiene un mecanismo intermedio, a finales de este año ya va a estar lanzado, pero híjole, ¿qué nos pasa con Brasil? ¿Qué pasa con el Perú, Jorman, también? Pues ¿cómo puede ser? Necesitamos que Petroperú también reduzca emisiones y está en el planeta Tierra, no está en la Luna, tiene que reducir emisiones también. ¿Qué pasa también ni hablar con Venezuela? ¿Qué pasa con todo Centroamérica? Todos tenemos que reducir emisiones si queremos ganarle al cambio climático y estamos todos en la primera línea de batalla, la primera línea donde nos van a pegar todos los huracanes. Ni hablar las sequías. El centro norte de México sufre una sequía crónica. La ciudad de Monterrey no tiene agua. ¿Qué va a pasar cuando la Ciudad de México tampoco tenga agua? Nos estamos enfrentando a cosas que van a tener un impacto económico tan grande que si no nos comprometemos a reducir emisiones ahora, el costo que vamos a pagar es tan alto que compromete la vida exitosa de nuestras sociedades. Sí, estamos en economías extractivistas que no pensamos a más de 20 años en cuáles serán las consecuencias de todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, 20 con suerte. Con suerte, entonces tenemos resultados de todas estas empresas que ni se acercan a querer reducir sus emisiones. En el caso de Colombia, ¿cómo lo ves, Edwin? ¿Es necesario un mercado un poco más estricto? Sin filtros, por favor, la respuesta. Bueno, hace poco una reforma tributaria intentó, el año pasado, intentó poner un impuesto, que el impuesto al carbono se extendiera al carbón. Imagínate, el carbón está exento del impuesto al carbono. Bueno, desafortunadamente también tenía otras cosas y surgió de pronto, ustedes escucharon por las noticias, una gran revuelo nacional y se hundió toda la reforma tributaria, pero ese artículo estaba muy bien pensado, pero eso iba a generar una cosa, porque fíjate ahí un poco, Eduardo y Jorman, tener en cuenta que entre más mercado haya, también surgen algunas cosas. Por ejemplo, un análisis que hicimos en Azocarbono rápido fue, ok, metemos al carbono dentro del impuesto al carbono, se triplica la demanda y esa, al triplicarse o al duplicarse o al triplicarse la demanda, debe suceder algo porque pues en Colombia está muy bien desarrollado el tema de la no causación por medio de comprar reducciones de emisiones o reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Pero eso iba a tener un impacto en que pues iba a tener que suceder algo. Por ejemplo,
como lo que está sucediendo, creo, o lo que se está pensando en Chile, que es que solamente haya un tope haya un porcentaje de emisiones que se puedan cancelar o que se puedan evitar mediante la compra de reducción de emisiones o remociones, ¿cierto? Mediante la compra de certificados de carbono. Y entonces eso también limita un poco, es decir, cuando hay mucha gente esperando un producto también y la demanda y la oferta es muy, muy baja, pues también empiezan a pensar en otras opciones y a decir, no, no, venga, estos recursos no los podemos captar, entonces hagamos otras cosas. Entonces, creo que si hubiese sucedido el año pasado esa aprobación de esa reforma tributaria, hubiese generado, digamos, también un impacto fuerte sobre el mercado. Por tanto, empezamos desde Asocarbono a generar y a incentivar la creación de proyectos de carbono para que cuando esto se dé, porque eso muy pronto se va a dar, es decir, que el carbono no pague impuesto al carbono, eso es una cosa impensable. Entonces, estar preparados con proyectos de carbono, con soluciones en diferentes tipos de estrategias, humedales, páramos, por ejemplo, los páramos, que son pues unos suelos supremamente ricos en carbono, pero que se están degradando de una tasa impresionante en el país para el cambio del uso del suelo, para cultivos y cosas así, pues podrían también, digamos, aportar un montón a esto. Los bosques, los diferentes tipos de bosques, los humedales, las sabanas, los pastizales. Uno no cree, pero un pasto, cuando una hoja de la planta de pasto muere también una raíz. Y al morir una raíz es un gramo de carbono que quedó ya encapsulado en el suelo y que está, digamos, generando su trabajo de meter el dióxido de carbono en el suelo. Entonces los pastizales también son llamados a esto. Es decir, tenemos que prepararnos porque la estrategia está bien, se va a incrementar el mercado en Colombia en los próximos años. Muchas otras industrias y otras estrategias de emisiones van a empezar también a verse como posibles participantes dentro del impuesto al carbono, no solamente los transportadores o los que toman estos combustibles fósiles, sino también, por ejemplo, empresas productoras, por ejemplo, las grandes agroindustrias que también generan y botan y, digamos, disponen al ambiente una gran cantidad de contaminantes y de gases de efecto invernadero, también serán vistos en próximos años en esto. Entonces, por un lado, está que la demanda crezca, en países como Colombia está creciendo muy bien, pero también necesitamos que crezcan los proyectos de carbono, que se desarrollen muy bien y que generen estos acompañamientos. Pero en últimas, lo que dice un poco Eduardo es no olvidarse que el fin último de esto es, más allá de transar y de tener un certificado de carbono y tener dinero y este tipo de cosas, es generar un cuidado real de estos ecosistemas, ¿sí? Es decir, si yo como propietario de mi tierra recibo un recurso y ese recurso hoy me lo gasto, me voy de vacaciones o cosas por el estilo, no, ese recurso tiene que ir a invertirse en la mejora ambiental del predio para que pueda repercutir en eso. Entonces, eso va como en este sentido. Así es, y como decían ustedes, es importante poder destinar los fondos al proyecto correcto. O sea, no se puede, como decía Eduardo, destinar los proyectos de impuesto a carbono a construir más infraestructura para autos, que dicho sea de paso, puede generar más contaminación, ¿no? Y creo que lo importante es poder tener un compromiso transversal tanto del sector público y del sector privado para poder alcanzar las metas que queremos. Y ya para ir finalizando, antes de pasar a la sección de preguntas, me gustaría mucho que me digan, por ejemplo, yo soy una persona que no tengo un predio, digamos, ya compensé mis emisiones, quiero invertir en proyectos de carbono. ¿Cuál es el camino? ¿Qué se puede hacer si soy ajeno al mundo de los predios? Pero tengo esa necesidad de invertir en proyectos de carbono. ¿Cuál es el camino, Eduardo? Perfecto. Bueno, a ver, dos cosas. Dos. Una,
Todos hoy podemos invertir con esto que está acá. Si alguno de ustedes está en Perú, Colombia, Chile, Argentina incluso, o México, todos ya podemos invertir individualmente en el mercado de capitales, en el mercado accionario, el mercado de deuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aunque sea 100 pesitos todos los meses, invertirlos, 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 invertirlos. A la larga, siempre te va a ir muy bien invirtiendo en el mercado de capitales. Te va a ir mejor que invirtiendo en el banco, siempre. Dentro de esos productos que vas a poder comprar, hace nada, 2 días, mira qué bueno que mencionabas esta pregunta, Jorman, hace 2 días se lanzó el primer ETF de carbono. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un instrumento que recoge las acciones de las empresas que más están reduciendo emisiones en todo el planeta. Entonces, entrando a tu plataforma para comprar acciones de tu país, escribe, por favor, ETF carbono y vas a ver ahí cuánto cuesta ese ETF en tu moneda local y vas a poder comprarlo. Animo a todos a que los hagan. No hay ningún instrumento financiero en el mercado de capitales relacionado con medio ambiente que le haya ido mal. Ninguno. En México tenemos uno hermoso que se llama el ESG MEX. El ESG MEX replica el comportamiento de las 10 empresas con mejor desempeño ambiental mexicanas. Ha crecido un 45% el valor desde que se lanzó hace menos de 2 años. Fíjense si no es negocio invertir en temas relacionados con medio ambiente. Por supuesto que sí. ¿Por qué crece? ¿Porque son buenas con la Virgen de Guadalupe? No, pues crece porque se preocupa por el cambio climático y otra vez, una empresa que se preocupa por el cambio climático es una empresa que quiere vivir en el futuro, que quiere estar ahí, que va a querer, en 10 años se imagina estando en la economía. Por lo tanto, vas a querer invertir en eso. Va a identificar sus riesgos, va a identificar sus amenazas, sus oportunidades, y eso pues no lo hace cualquier empresa. Entonces, primero, todos podemos invertir a través de aquí, de nuestros celulares, a través de la enorme democratización del mercado de capitales. En México pasamos de tener 200,000 inversionistas individuales al comienzo de la pandemia a tener casi 3 millones hoy. Todo porque durante la pandemia la gente empezó a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. No tenemos que dejar de hacerlo. Las sociedades ricas ahorran. Los coreanos, los de Taiwán, los chinos, todos ahorran, por eso también son más ricos y nosotros tenemos que aprender de por qué ellos se enriquecieron. Esta es una cultura que no tenemos que abandonar. 2, si tú quieres ahora ya no meterte en este mercado, pero quieres invertir en un proyecto de carbono, pues te va a tocar irte a la economía real. Te va a tocar irte a ver predios, te va a tocar irte a armar tu proyecto de carbono, a ver cómo con ingeniería vas a poder hacer, no sé, un proyecto de captura de biogás en quién sabe dónde y poder venderlo. Eso requiere de mucho ingenio, requiere de mucha preparación, requiere de mucha tecnología y sobre todo requiere de mucho dinero. Entonces, ese ya no es un mercado para cualquiera, la barrera de entrada es más alta. Ahora, si tú eres un inversionista de a pie, sí, como te decía, con tu celular puedes ingresar al mercado de carbono de manera indirecta, comprando instrumentos relacionados con carbono sin ningún inconveniente. ¿Cómo me dices que se llamaba la herramienta al principio? Híjole, es que todas son nombres comerciales. No debería Bueno. mencionarla. Te voy a mencionar solo la mexicana porque me caen muy bien. Pero pueden bajarse, miren, se las voy a mostrar en este momento porque estaba hoy aquí a la mañana. Hay una empresa que se llama GBM, tiene una app que se llama GBM Plus, que ahora va a aparecer. Miren qué oso, a ver que acá mostrándola. Acá puedes ingresas por tu celular, abres una cuenta en tu celular y puedes invertirle desde $5 por mes. Y eso pasa en toda América Latina, en casi toda América Latina ya. Buenísimo, buenísimo. Y Edwin, en palabras cortas que ya nos gana el tiempo, ¿cómo podrían invertir alguien ajeno al mundo del carbono para invertir en carbono, dicho sea de paso? Nosotros tomamos el camino número 2 que dice Eduardo. Hemos experimentado mucho el tema de crear proyectos de carbono y vemos 3 grupos de aliados. Uno, que son los dueños de la tierra. Si usted que nos está viendo en este momento es dueño de algún pedazo de Latinoamérica, en algún país, puede unirse con otros
que tengan también tierra y generen acciones de conservación para invertir y crear un proyecto de carbono macro, digamos. Estas microinversiones también pues, son necesarias porque desde el tiempo que se toma una capacitación hasta la implantación de árboles y el cuidado de los mismos para llevar a cabo acciones de conservación, pues tienen un costo. Ese costo, si usted lo ha hecho durante mucho tiempo, pues puede ser retribuido con certificados de carbono después de pasar por todo lo que hemos hablado durante esta conversación, todo el proceso. Ese sería como un gran foco, los propietarios de la tierra. Por otro lado, están los que necesitan esos certificados de carbono. Es decir, si usted es el ejecutivo ambiental de una empresa en algún país de Latinoamérica y quiere invertir en un buen proyecto comprando certificados de carbono o generando, digamos, algunas facilidades, también siéntase representado, es una muy buena oportunidad. Es la oportunidad de oro encontrar proyectos en crecimiento para poder apoyarlos y apalancarlos para que hagan las cosas bien desde un comienzo. A veces, muchas veces, y en esto, pues algunas se han denominado algunas personas como Carbon Cowboys, una cosa que termina siendo gente que genera proyectos de carbono poniendo diferentes, poniendo datos irreales y cosas por el estilo. Entonces, apoyar un proyecto de carbono naciente, si usted es una empresa y tiene un tema ambiental muy fuerte, ayudaría a que se genere un buen proyecto de carbono, que salga adelante muy bien. Evitar esos problemas ahí. Pero un tercer eslabón es, si yo soy un propietario de carbono, si yo soy una empresa con pocos recursos, con bajos recursos, porque se necesita mucho dinero para llegar a generar esto. Y además estoy en el centro dirigiendo lo uno y lo otro, o teniendo contacto con el uno y con el otro, pero no tengo recursos, apóyese en la cooperación internacional. Cooperación internacional tomó un giro desde hace unos años, enfocándose súper fuerte en el tema de cambio climático. Entonces, en este momento hay convocatorias de todo tipo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, banca de primero, segundo, tercer piso. Bueno, no tengo las palabras exactas para esto, pero si tú vas incluso a tu banco ahí en tu ciudad y preguntas por el tema de financiación o organizaciones no gubernamentales, tienen financiación en este momento para temas de cambio climático. Es decir, los tentáculos de la financiación internacional han llegado hasta muchos lugares que hace unos 10 años era impensable que llegara. Entonces, busca estas organizaciones, pregúntale sobre la cooperación internacional para encontrar estos recursos que están ahí disponibles para cambio climático. Definitivamente. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias, Eduardo. Y de verdad se necesita un compromiso tanto de los que quieren postular sus predios, los que quieren invertir y sobre todo del Estado y las empresas que necesitan que esta sea una necesidad vinculante para poder reducir sus emisiones, ¿no? Ahora vamos con la parte de las preguntas, Cecilia. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro facilitador, John, muchas gracias por estar facilitando, Edwin, por todo tu conocimiento, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos varias preguntas, pero hay varias preguntas sobre temas similares, entonces déjenme, las he agrupado, pero creo que hay mucho apetito e interés por conocer un poco más. Yo sé que Edwin lo acabas de mencionar, pero si de repente podrían ir un poco más al detalle, ¿cuál es el proceso? Hay muchas personas que están diciendo quién es el ente certificador, tengo un predio, cómo lo certifico, etcétera. Si de repente, Edwin, si de repente nos podrías comentar eso en Colombia, cómo, porque la mayoría de estas preguntas creo que vienen de allá, hay mucha gente interesada en conocer cuál es el proceso de tener un predio a llegar a vender un bono de carbono. Por favor, si nos podrías ilustrar un poquito más al detalle sobre eso, hay varias preguntas. En este momento lo tenemos estandarizado en un año. Un año básicamente, después de hacer un primer estudio de factibilidad sobre su predio, que es completamente gratuito,
entras a la página de cataruben.org, buscas en el link postular mi predio, postulas el predio y un equipo de profesionales que desde el punto de vista SIC, desde el punto de vista económico y técnico, te van a realizar un estudio del predio para ver en cuál de todas las estrategias clasifica. Una vez clasificado, es decir, que verdaderamente se puedan evidenciar las acciones de conservación, sigue el proceso del trabajo de campo. El trabajo de campo puede durar 2 o 3 meses y es básicamente recolectar una serie de informaciones para generar una cosa que se llama el documento del proyecto. El documento de proyecto, que es lo que Eduardo nos decía, que sin ese documento de proyecto no existe un proyecto de carbono, recopila todas las acciones de conservación de los predios, que en este caso, pues nosotros trabajamos con predios atomizados en diferentes puntos del país. Se reúnen, se clasifican, se agrupan y se establece la posibilidad de irse con esas acciones que están hasta el momento realizadas para la certificación o hacer una cosa adicional que le haga falta a cada uno de los predios. Eso se establece en la visita de campo. Posterior a eso, el siguiente paso es someter ese documento con todos sus anexos a una validación, es decir, un ente externo, un auditor que revisa si todo lo que está ahí y esos cálculos están bien hechos bajo la luz de un protocolo de certificación, que existen muchos, pero en Colombia hay 3 nacionales. Nosotros trabajamos con el de Biocarbon Registry. Posterior a eso, hay una etapa de verificación. Es decir, el auditor no solamente revisa en oficina toda la información, sino que además va a campo y revisa si de verdad sembraste los 5.000 arbolitos, las 5 hectáreas, si de verdad cuidaste las 10.000 hectáreas, si cuidaste cómo cuidas que el ganado, que las vacas no se metan al bosque o no se, digamos, no hagan uso del suelo, del humedal, cosas por el estilo. O que efectivamente tenga las 5, las 10, las 20, las 100 hectáreas de sembradas de sistemas agroforestales como cacao, como café, como, bueno, todos estos sistemas que vinculan también a la parte forestal. Y posterior a eso, pues surge ya la certificación. Es decir, esos son como los pasos. La certificación básicamente es entregar el registro, registrar en una plataforma, generar los certificados de carbono que se merece cada uno de los predios y cada una de las acciones de conservación, y posterior a eso vender esos certificados. Es muy importante tener en cuenta, en Colombia se confunde mucho la palabra bono de carbono con que ya tengo un bono de carbono y entonces ya tengo dinero. No, señor. De pronto para otros mercados el tema de tener un bono significa tener ya el dinero. No, hay que hacer el proceso de venta. Entonces, el proceso de venta pues tiene que ser siguiendo los pasos que hablamos. Entonces se puede demorar un poco, unos meses, 2, 3 meses para poder hacer ese proceso de venta. Y en un año tendríamos ese proceso realizado, lo hemos estandarizado ya con varios proyectos. Perfecto, ideal. Muchísimas gracias, Edwin, por toda esa información. Ahí lo tienen. Esa fue precisamente la explicación que nos dio Edwin sobre las preguntas de cómo, cuándo y dónde. Eduardo, hay una pregunta, yo creo que es para ti. Hay una pregunta sobre el mercado regional, justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Acá dice una participante, los costos de certificación suelen ser altos, es una buena propuesta unirlos, y esta participante viene de Argentina. De repente, si es que nos podrías dar un poquito más de color y detalle, a dónde va la tendencia, es posible unirlos. Yo sé que eso se está conversando bajo el artículo 6, pero ¿hay una posibilidad de unir un mercado de carbono regional en Latinoamérica? No, la verdad es que no. La verdad es que no va a pasar pronto. Tenemos ganas, ¿no? Como siempre, pero no, eso no va a pasar pronto. Tenemos gobiernos poco capacitados para poder hacer
esa conexión entre nuestros diferentes mercados, además de algo fundamental, que es la ambición para reducir emisiones en cada uno de los países, es muy diferente. Tienes algunos países muy serios, por ejemplo Costa Rica en reducciones de emisiones, tienes algunos que estamos ahí intentando, otros que ni siquiera han hecho nada en impuesto al carbono, otros que han hecho cosas como lo mencionabas, el impuesto al carbono en Argentina, que lejos está de ser un impuesto al carbono en verdad. Entonces veo muy lejana, la verdad, muy lejana la posibilidad de que se puedan conectar. Ojo, voy a subrayar, conectar bajo el artículo 6. Lo que sí se puede hacer es mercado voluntario, que seas una empresa mexicana y puedas tomarte un avión e ir a ver a Edwin y decirle, oye, pues necesito reducciones de emisiones porque tengo compromisos propios para reducirlo y no me importa de dónde vengan, si son de la Amazonia, de la Patagonia o de una isla del Caribe, me dan igual. Eso sí va a pasar, pero eso no es una conexión entre mercados. Eso es una empresa buscando reducciones de emisiones porque tiene compromisos internos. Eso sí lo vamos a ver. Repito, no vamos a ver conexión rápidamente entre mercados de América Latina. La única conexión que creo que puede estar un poco más avanzada es la de México con California, porque los dos países llevan ya, los dos países, bueno, California ya es casi un país, ¿no? Pero llevan 10 años ya negociándolo y con idas y vueltas y tal, y es la máxima inteligibilidad entre dos mercados que creo que se puede dar en el corto plazo, relativamente corto plazo, y en el resto de la región no lo veo. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta tan honesta. Bueno, tenemos varias preguntas sobre personas que están muy interesadas en capacitarse. Hay alrededor de unas 13 preguntas. Bueno, ahorita tenemos a 310 personas conectadas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y nos preguntan, ¿dónde me puedo formar? ¿Dónde me puedo capacitar? Si de repente nos podrían dar un poquito más de luz sobre eso. Edwin, de repente, Eduardo, también yo sé que ustedes dan formación. Sí, nosotros tenemos ahí un sistema de capacitaciones, tenemos un diplomado en mercados de carbono junto con la Asociación Nacional de Industria Química, que ya tiene como 11 o 12 emisiones, ya no lo sé. Hemos tenido varias personas del resto de América Latina. Para más información, síganos en redes sociales. Hay una cosa que se llama Twitter, que acaba de comprar Elon Musk. Síganos, que somos @México2_PMC. Ahí tenemos muchísima información sobre diferentes tipos de capacitaciones y hay una plataforma innovadora, buenísima, gratuita, que se las recomiendo a todos, se llama YouTube. Entren a YouTube, busquen mercados de carbono y les va a salir un montón de información a 0 pesos, por lo menos básica, que les va a servir. Ahí está, perfecto, ideal. Edwin, de repente, ¿alguna recomendación para tu audiencia en Colombia? Sí, un poco más, digamos, un nivel un poco más arriba, el tema de capacitación de formuladores para proyectos y de auditores de proyectos de carbono. Está brindando la Asociación Colombiana del Mercado del Carbono. Hemos tratado de, ya vamos en la 4ª edición. Y pues nada, poner ahí en Google Asocarbono Colombia, entrar y llamar a esos números que aparecen ahí para averiguar por estos cursos que constantemente anualmente se están dictando. Pues son reducidos porque van dirigidos a gente que formula proyectos, pero también porque así como están creciendo los proyectos, hay una alta demanda de auditores, es decir, gente que revise, que valide, que verifique y que certifique los proyectos de carbono. Entonces, en eso nos hemos concentrado en Asocarbono de lanzar este tema. Pueden entrar a la página de Asocarbono y poder llamar. En este momento creo que estamos cerrando la convocatoria ya para ver quiénes arrancamos, cuántos grupos arrancamos este año en esa formación. Perfecto. Bueno, creo que solo tenemos tiempo para una pregunta más. Hay una pregunta sobre compensación de energía, bonos de compensación de energía. De repente, Eduardo, ¿nos querías comentar un poco sobre eso? Compensación de bonos de energía. En verdad, a ver, si uno está buscando proyectos de reducciones de emisiones, hoy vas a estar buscando sobre todo soluciones basadas en naturaleza. Pero siéndote honestos, a ver, necesitamos reducir emisiones de todos lados. O sea, todas las reducciones de emisiones son válidas
Por supuesto, siempre y cuando sean adicionales, estén registradas, sean rigurosas, etc. Pero hay todavía algo que hacer con generación de energía eléctrica, generación renovable. Hay que ver proyecto por proyecto, honestamente. No creo que podamos desechar hoy por hoy cualquier tipo de proyecto que reduzca emisiones, solamente hay que encontrarle el estándar adecuado. Mucho mencionaba Edwin de estándares. Hay otros estándares en otros lugares que están evolucionando, a los cuales América Latina no ha volteado. Hay una gigantesca cantidad de dinero en el desarrollo del estándar escuchen esto, Qatar. Bueno, ahora lo vamos a conocer porque viene el Mundial. Pero Qatar es un estado en el Golfo Pérsico, tiene su propio estándar de carbono y parece que también admite renovables y eficiencia energética todavía. Tal vez para no Colombia, pero para el resto de nosotros puede ser interesante mirarlo como una potencial solución. Ojo, pero igual el sistema sigue siendo el mismo, lo mismo que decía Edwin. Hay que hacer un gigantesco documento que se llama PDD, es como una biblia así gigantesca, después hay que hacer una validación y luego hay que hacer una verificación. Entonces, el vía crucis es el mismo. Tenemos que seguir el mismo camino. Muy recomendable informarse bien antes de tomar cualquier decisión, pero si tienen un proyecto, háganlo, llévenlo al mercado de carbono, que hoy no se van a arrepentir, las condiciones están dadas para proyectos sustentables desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, muchísimas gracias, Eduardo, gracias, Jorman, por estar facilitando esta sesión. La verdad ha sido extraordinario. Han habido muchísimas preguntas que desafortunadamente no hemos podido contestar. Nos están pidiendo de repente poder compartir sus emails, Edwin y Eduardo, porque hay muchas personas que quieren ponerse en contacto con ustedes. Les estamos dando la página web de la Fundación Cantaruben y de México CO2 para que se puedan poner en contacto con ustedes y también por redes. Bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Si estaríamos todos juntos, les estaríamos dando un fuerte aplauso y un agradecimiento muy especial en nombre de NB Plus Negocios Verdes. Muchas gracias.